A ver, vamos. En esta segunda parte tenemos ya lo que es la Junta San Menezes Ocampo. A ver, ¿de qué trata esto? Primero, Sánchez Cerro ya había dado golpe al Estado. Él había encabezado la Junta Militar, el representante principal y el cual estaba destinado para ser el próximo presidente. Sin embargo, si tú quieres ser presidente no puedes ocupar un cargo político ni un cargo burocrático. En este caso, Sánchez Cerro era el presidente de la Junta Militar. Él tenía que salir de ese cargo de presidencia de Junta Militar para postular a las elecciones presidenciales, que al fin y al cabo era el fin y el motivo de la Junta Militar. Pone a alguien en su cambio, otro presidente de la Junta Militar, el cual va a ser San Menezes Ocampo. Por eso la Junta se llama Junta San Menezes Ocampo. Eso es un periodo corto nada más, ¿bien? La función principal de este presidente y la Junta en general va a ser convocar elecciones. Él convoca elecciones y da uno de los aportes más importantes para este país, ¿no? Funda el Jurado Nacional de Elecciones. Es aquel ente regulador de todas las elecciones. Bien, convoca elecciones, son dos partidos los principales que se van a enfrentar durante este periodo. Tenemos a la Unión Revolucionaria, que tenía como representante a Sánchez Cerro, y por el otro lado teníamos al APRA, ¿no? Que tenía como representante a Aya de la Torre. Te indico, durante esta época, el Partido Comunista Peruano, el PSP, fundado por Mariátegui, y luego el APRA, eran dos partidos reconocidos aún por el Perú. Es decir, tenían apoyo social, sí tenían apoyo, digamos, de información, ¿no? Documentario, sí lo tenían, y aún podían participar en elecciones, podían participar a nivel burocrático, aristocrático, normal. Bien, atento con ese dato. Luego, en esas elecciones gana en primera instancia Sánchez Cerro, gana Sánchez Cerro, y el partido de Aya de la Torre, los apristas, declaran esto como un fraude, ¿no? Declaran esto como un fraude de que Sánchez Cerro nunca debió ganar, que todo fue manipulado por las personas ricas y fue manipulado por la Junta Militar y el Jurado Nacional de Elecciones, que fue promovido por un militar, recuerda, el amigo Sánchez Cerro. Entonces se generó un fraude y la gente, ¿no? Las masas populares, nombraron a Aya de la Torre, representante aprista, como el presidente moral. Muy bien. Luego entramos ya netamente al gobierno de Sánchez Cerro, que rige desde el 31 hasta el 33. Es un periodo relativamente corto, pero a pesar de ser un periodo relativamente corto, y bastante corto en realidad, va a ser un periodo bastante crítico y bastante convulsivo. Van a existir diversos movimientos, diversos golpes que se van a dar. Primero, en el aspecto económico tenemos la crisis externa. Recuerda que en estos años Estados Unidos seguía todavía en gran depresión y había afectado a diversos países, uno de ellos el Perú, ¿no? Seguía en crisis Estados Unidos, crisis económica, gran depresión. Ante esto, Estados Unidos empieza a mandar misiones hacia los diversos países en los cuales había influido. Uno de ellos era el Perú. En este caso, el Perú llega a la misión Kemmerer. ¿Ok? La misión Kemmerer. En esta misión Kemmerer, su función principal era la reorganización del Banco Central de Reserva. Porque recuerda, la economía del Perú había sido muy golpeada. Y el Banco Central de Reserva, el que se encarga de emitir los billetes y monedas, y tenía que reestructurarse todo eso para poder levantar nuevamente la economía. Seguir un poco el ejemplo que había seguido Estados Unidos, que era el de un Estado regulador, ¿no? Una presidencia, un gobierno que se encarga de regular la economía también. ¿Okay? Y ahí es donde se crea la nueva ley de bancos, en el que prescindía, en el que el Banco Central de Reserva tenía la misión de supervisar estos bancos y al final era el gobierno el que iba a digamos, entrometerse para ejecutar normas, para fiscalizar estos bancos y el mercado en general y que todo vaya muy bien. Esto sale por una misión estadounidense y se ejecuta aquí en nuestro país, ¿no? La llamada misión Kemmerer. Luego tenemos a la sociedad política, ya hablamos acerca de economía, vamos a hablar acerca del aspecto social y de la política en general. Primero, luego de las elecciones presidenciales habíamos quedado en una especie de tensión crítica. Aún no estábamos en un periodo de conflicto fuerte, o sea, se ve conflicto pero no era tan fuerte aún, ¿no? En el cual los apristas habían nombrado como presidente moral a Aya de la Torre, ¿no? Aquí le faltan las comillas. Bien, el Partido Comunista Peruano, ¿no? Estaba pasando por un periodo de transición. Mariátegui ya no era, digamos, más el presidente del Partido Comunista, estaba en otro momento de su vida, ¿no? El Partido Comunista va a decir esta frase, ¿no? Va a emitir una opinión, la cual va a ser que en este periodo convulsivo se debería aprovechar y promover la lucha de clase contra clase, es decir, el enfrentamiento entre la clase obrera contra la clase rica, el enfrentamiento entre la clase, digamos,
la clase indígena, ¿no? Con todas estas clases de clases medias altas, ¿no? Estas clases de poder, el enfrentamiento de las clases altas con las clases bajas. Un choque de clases, ¿no? Clase contra clase. Esto va a generar fraccionamiento en el Partido Comunista Peruano, porque va a haber gente que va a pensar de esa forma y va a haber gente que va a pensar de diferente forma. Entonces, lo que va a generar el fraccionamiento, como siempre ha sido a lo largo de la historia, va a generar debilitamiento. Muy bien, el partido se debilita y hasta ahí la historia. Vamos a retomar más adelante. Luego, ¿qué pasó con el APRA? El APRA era un movimiento social muy importante también. Ahora, a ver, ¿cómo va esto? El presidente había sido Sánchez Cerro. Bien, él dirigía el poder ejecutivo. Sin embargo, hay un poder legislativo, que vendría a ser el Congreso, ¿cierto? Generalmente, en las elecciones, el presidente debería tener apoyo del Congreso. Sin embargo, el Congreso estaba lleno de ¿quiénes? De apristas. ¿Okay? El Parlamento, si quieres llamarlo, estaba lleno de apristas. ¿Y qué había pasado acá? Los apristas habían denunciado una especie de fraude. Entonces te pregunto, ¿tú crees que los apristas van a apoyar de manera correcta y seguida el gobierno de Sánchez Cerro? ¿Sí o no? 2 segundos para responder. 1, 2. Obviamente no. ¿Qué es lo que van a hacer? Un boicot. Boicot del Parlamento. Los apristas ya posicionados, ¿no? Tienen una fuerza política importante y se habían posicionado en contra del gobierno de Sánchez Cerro. Es decir, Sánchez Cerro, digamos, ¿no? Ley de construcciones, o sea, a partir del siguiente año se van a construir con esta cantidad de dinero un montón de hogares populares para que la gente pueda dormir ahí, ¿no? Ese es un ejemplo nada más, ¿eh? Y el APRA decía, no, que de repente esto va a reventar lo que es la corrupción, va a haber mucho fraude, etcétera, etcétera, y se ponía en contra de esas decisiones y al final no se llegaba a nada. Y al final, ¿de quién iba a ser la culpa? La culpa iba a ser del gobierno de Sánchez Cerro, porque él era la figura representativa. Entonces existía esta oposición constante, ¿bien? Eso se llama boicot. Ante ello, Sánchez Cerro estaba cansado ya de que se le opongan los apristas a su gobierno y que el Partido Comunista quiera por ahí mover un poco las bases sociales para una próxima revolución. Y Sánchez Cerro promueve la ley de emergencia. ¿Qué es la ley de emergencia? Primero, su misión principal era derrotar a los apristas, ¿no? Derrotar a los apristas. ¿De qué forma? A través de las persecuciones, a través de la limitación. El partido se sentía encerrado, no tenía mucho apoyo. Si bien tenía apoyo de las clases medias y por ahí de los obreros, pero no tenían el poder económico necesario como si eran las clases altas. ¿Muy bien? Entonces, su fin era derrotar a los apristas y a la vez también perseguir al comunismo. Es decir, perseguirlos de esta forma en la que los comunistas no pudieran expresarse libremente. Si eras un comunista por ahí de manera caleta, como se dice, te podían asesinar, ¿no? O por ahí de repente silenciarte de alguna forma, secuestros, asesinatos masivos, etcétera, etcétera, ¿no? Era una persecución constante, una cacería de brujas. Ahora, ante esta derrota aprista, supuesta derrota moral y esta persecución también de los apristas, se genera un levantamiento en Trujillo. Trujillo va a ser una base fuerte de los apristas. Hasta el día de hoy creo que lo es, pero ya más debilitado, ¿no? Un levantamiento en Trujillo en el cual los apristas se levantan en contra del gobierno, promoviendo una manifestación muy grande que puede llegar a incluso a lo militar. No se promueve esto. Al final, Sánchez Cerro mueve a los militares, se da una ejecución militar, un movimiento militar en el cual van a encerrar a todos los apristas, no luego del enfrentamiento obviamente, los encierran a todos los apristas en un cuartel, el llamado Cuartel O'Donovan. ¿Okay? Era un cuartel en el norte del Perú, un cuartel O'Donovan, en el cual se van a hacer masacres. Es decir, van a matar y masacrar a todos los apristas que se habían rebelado en el norte, ¿no? Que estaban dirigiendo ese levantamiento. A este año de persecución, de clase contra clase, de boicot, año de masacre, se le va a llamar el año de la barbarie. Muy bien. Ahora, este es un caso particular, ¿eh? Casos como este van a haber muchos. Levantamiento de obreros en el puerto del Callao, movimientos obreros en diversas zonas de Lima. Esto va a ser muy común. La masacre, el asesinato de gente que se rebelaba del gobierno va a ser bastante común. Por eso se lo va a llamar el año de la barbarie. Bien. Ahora, esta presión del Estado, represión en general, digamos, el pueblo te ataca el pueblo te ataca con un palo y tú con una metralleta, digamos, ese comentario, es bastante característico de lo que va a ser el fascismo, de la ideología fascista, ¿no? Que se estaba levantando durante esas épocas. Bien, y es así como termina este primer periodo.
¿no? Este primer periodo, primer año de gobierno, se podría decir, de Sánchez Cerro. Luego vamos a entrar al segundo y tercero, que ya va a ser solamente el mantenimiento del mismo, ¿no? Vamos para allá.